Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Severino Reynoso y yo estoy en representación del grupo número 6. El grupo de nosotros está compuesto por tres integrantes que son Bernardo de Sena, Daniel Brito y yo, que soy Nelson Severino Reynoso. El día de hoy vamos a estar hablando de varios temas y explicando varios temas ilustrados, ejemplos, incluso conclusión. Por ejemplo, como la segunda ley de la termodinámica, mención de los tres enunciados como Claus, Kelvin Planck, entropía, ejemplos prácticos o ilustrados o demostrados, conclusión. Entonces, la termodinámica es una parte muy importante de la física porque estudia cómo funciona la energía de la naturaleza, cómo se, cómo se transforma muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, como el calor, la temperatura, los motores o incluso el clima se pueden entender gracias a las leyes de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia energía, el calor, el trabajo y las transformaciones que ocurren entre ellos. En otras palabras, analiza cómo la energía se mueve de un lugar a otro y cómo cambia dentro de un sistema. Un sistema puede ser cualquier cosa que queramos estudiar. Por ejemplo, un motor, una olla con agua hirviendo, el cuerpo humano o incluso el planeta Tierra. Todo sistema puede intercambiar energía con su entorno en forma de calor o trabajo. La termodinámica se basa en varias leyes fundamentales que describen cómo se comporta la energía. Estas leyes nos ayudan a comprender por qué algunos procesos ocurren de manera natural y por qué otros no pueden ocurrir sin intervención externa. ¿Qué establece la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica establece que en todo proceso natural la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo. La entropía es una medida del desorden o de cómo se distribuye la energía dentro de un sistema. Esto significa que la dispersión y los sistemas evolucionan hacia estados de mayor desorden. Por ejemplo, si dejamos caer un vaso de vidrio y se rompe, los pedazos que quedan desordenados en el suelo. Sin embargo, nunca veremos que los pedazos se junten solos para formar el vaso nuevamente. Esto se debe a que los procesos naturalmente tienden a aumentar el desorden. Otra forma de entender esta ley es el calor siempre fluye de manera natural desde un cuerpo más caliente hacia uno más frío. Por ejemplo, cuando colocamos hielo en el vaso con agua caliente, el calor del agua pasa al hielo hasta que ambos alcanzan una temperatura más equilibrada. ¿Por qué es importante en la naturaleza? La segunda ley de la termodinámica explica por qué muchos procesos en la naturaleza son irreversibles, es decir, ocurren en una sola dirección y no pueden regresar espontáneamente a su estado original. Gracias a esta ley podemos entender cómo funcionan muchos sistemas tecnológicos como los motores de los automóviles, claro está, las plantas eléctricas, los refrigeradores, los aire acondicionados. Todos estos dispositivos funcionan moviendo energía y aprovechando las diferencias de temperatura. Además, esta ley se aplica a fenómenos naturales más grandes como el comportamiento del clima, los procesos biológicos y la evolución de los sistemas físicos en el universo. En conclusión, la segunda ley de la termodinámica nos ayuda a comprender cómo se comporta la energía en el mundo real y por qué los procesos naturales tienden a avanzar hacia estado mayor equilibrio y desorden. Por esta razón, es una de las leyes más importantes de la física y de la ingeniería.
Por esta razón, la segunda ley de la termodinámica viene siendo una de las más importantes. Espero me hayan entendido. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Brito, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFET. Soy perteneciente al grupo número 6 de termodinámica. En el día de hoy les estaré explicando sobre la teoría de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es uno de los principios más importantes de la física, porque nos dice en qué dirección ocurren los procesos naturales y por qué no toda la energía puede aprovecharse completamente. La segunda ley establece que el calor no puede fluir espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. En todo proceso natural, la energía útil tiende a disminuir. Esto significa que la energía siempre se degrada un poco cuando se transforma, perdiendo parte de su capacidad de realizar trabajo. La ley también se explica con el concepto de entropía, que es la medida del desorden o la dispersión de la energía en un sistema. La segunda ley dice que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta o en el mejor caso permanece constante. Más entropía, más desorden. Menos entropía, más orden. Enunciado de cláusula. El calor no puede fluir espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. El calor siempre va de mayor a menor temperatura. Para invertir ese proceso como un aire acondicionado se necesita energía externa. Enunciado de Kelvin Planck. Es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor en trabajo sin pérdidas. Siempre habrá energía perdida en forma de calor. Ninguna máquina puede tener 100% de eficiencia. Enunciado de la entropía. La entropía de un sistema aislado siempre aumenta o en el mejor caso permanece constante. Implica que los sistemas tienen desorden natural, los procesos reales son reversibles. Ejemplo, café caliente. Sirve café o agua caliente en un vaso. Con el tiempo se enfría. El calor pasa del café caliente al ambiente frío. Nunca ocurre al revés de forma natural. Hielo derretido. Entropía. Coloca un hielo en un plato a temperatura ambiente. El hielo se derrite. El sistema pasa de orden sólido a desorden líquido. Aumenta la entropía. Ventilador o motor de Kelvin Planck. Enciende un ventilador o cualquier aparato eléctrico, funciona pero se calienta. No toda la energía se convierte en movimiento. Parte se pierde como calor. No hay eficiencia al 100%. Perfume en el aire de la entropía. Rocía perfume en una esquina del salón. El calor aparece por todo el lugar. Las partículas pasan de ordenadas a desordenadas. La entropía aumenta. Refrigerador de Clausius. Explica cómo funciona un refrigerador mediante frío al interior. Saca el calor de adentro hacia afuera usando electricidad. Va contra lo natural, pero requiere energía externa. En conclusión, la segunda ley de la termodinámica nos enseña que la energía no solo se transforma, sino que siempre pierde calidad en el proceso. Esto se refleja en que el calor fluye de los calientes a los fríos. Ninguna máquina es 100% eficiente y el desorden, entropía, tiende a aumentar. En la vida diaria vemos esta ley en cosas simples como el enfriamiento de un café, el derretimiento de un hielo o el funcionamiento de los aparatos eléctricos. En resumen, la segunda ley nos muestra que los procesos naturales tienen una dirección y que es imposible aprovechar
toda la energía sintética. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video. 3. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando de C. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Para la ocasión, vengo a hablarle acerca de la segunda ley de la termodinámica, mostrándole un ejemplo sencillo con una taza de agua caliente. Cabe destacar que este principio pertenece a la física. Lo podemos observar en situaciones comunes, tales como una taza de agua caliente que se enfría, el funcionamiento de un refrigerador o un cubo de hielo que se derrite. Para la ocasión, como ya bien dije, hemos tomado como ejemplo una taza con agua caliente donde su temperatura inicial es 57 grados Celsius. Cuando realizamos una comparación con la temperatura ambiente, que es 24 grados Celsius, queremos mostrar con eso que al inicio o al servir recientemente el agua caliente, nos damos cuenta que la temperatura del agua caliente sobrepasa a la temperatura ambiente. Pero al transcurrir el tiempo, la temperatura del agua caliente pierde calor y ese calor se transfiere al aire de alrededor. Pero finalmente, el agua caliente termina igualándose a la temperatura ambiente. Este ejemplo nos muestra o nos enseña que siempre el calor fluye desde un cuerpo caliente hacia uno más frío. Y esta transferencia se realiza de forma natural hasta alcanzar un equilibrio térmico. Ha sido todo por el momento. Gracias por su atención.